Estás contando los días para llegar a fin de mes y todavía no sabes cuánto vas a tener depositado en tu cuenta de ANSES. El número que estabas esperando para el mes de mayo ya es una realidad, pero hay un detalle oculto entre los decretos de Sandra Petovelo y las planillas del INDEC que podría cambiar totalmente lo que pensás que vas a cobrar. Si sos jubilado, pensionado o recibís una asignación, quédate ahí porque hoy vamos a revelar la cifra final que vas a ver en el cajero y el misterio que rodea al bono de refuerzo. Antes de meternos de lleno en los números y las fechas clave, quiero pedirte un favor muy importante para que esta comunidad siga creciendo y nadie se quede afuera de estas novedades. Si este contenido te sirve, aprovecha ahora para suscribirte al canal, dale un buen like al vídeo y déjame un comentario acá abajo con la palabra jubilación para saber que estás atento a tus derechos. Tu participación nos ayuda a que esta información llegue a más personas que realmente la necesitan para organizar su economía mensual. Sé perfectamente lo que estás pasando porque la situación económica no da respiro y cada vez que vas al supermercado los precios parecen otros. La gran pregunta que nos hacemos todos los días es cómo vamos a hacer para que la plata alcance cuando la inflación parece correr siempre un paso adelante. Durante mucho tiempo, los aumentos llegaban tarde o no alcanzaban a cubrir lo básico, y esa incertidumbre de no saber si el mes que viene vas a cobrar lo mismo o un poquito más genera una angustia que nadie debería pasar. El desafío hoy es entender si este nuevo esquema que propone el gobierno realmente logra frenar esa pérdida de poder adquisitivo que venís sufriendo. Para entender lo que va a pasar en mayo, primero tenemos que mirar hacia atrás, específicamente a lo que pasó en el Ministerio de Capital Humano bajo la gestión de Sandra Petovelo. El gobierno decidió cambiar las reglas del juego con el decreto 274 del año 2024. Este decreto es la base de todo lo que vamos a explicar hoy porque establece que tus saberes ya no van a aumentar por una fórmula cerrada cada 3 meses, sino que se van a actualizar todos los meses siguiendo de cerca lo que diga el INDEC sobre el índice de precios al consumidor. Es decir, tu aumento de mayo está atado directamente a la inflación que vivimos hace poco. El dato clave que acaba de confirmarse es el IPC del mes de marzo. El INDEC informó que la inflación de ese mes fue del 3%. Por lo tanto, por ley y por decreto, ese es el porcentaje exacto que se tiene que aplicar a todas las jubilaciones y pensiones del sistema previsional en mayo. Sé que suena a un número frío, pero cuando lo bajamos a la billetera es donde empezamos a ver la realidad de cada hogar. Este 3% es el que define si vas a poder comprar esos medicamentos o si vas a tener que seguir recortando gastos esenciales. Hablemos de los montos concretos que vas a recibir porque sé que es lo que más te interesa. Hasta ahora, la jubilación mínima estaba en 380.319 pesos. Con la aplicación de este nuevo aumento del 3%, el haber mínimo garantizado va a pasar a ser de 393.250 pesos a partir de los primeros días de mayo. Esto significa un pequeño alivio, pero sabemos que con una canasta básica que no para de subir, cada peso cuenta. Por otro lado, para aquellos que han aportado toda su vida y tienen haberes más altos, la jubilación máxima también se actualiza y va a superar los 2.600.000 pesos. Pero acá es donde la cosa se pone interesante y donde mucha gente se confunde. No se trata solo del aumento por movilidad, sino de lo que el gobierno decida hacer con el refuerzo económico. Actualmente, el Ministerio de Capital Humano está analizando qué va a pasar con el famoso bono. Si tomamos como referencia lo que se vino pagando, el bono de 70.000 pesos es la pieza que falta en el rompecabezas. Si Sandra Petovelo confirma este bono para mayo, un jubilado que cobra la mínima no se quedaría solo en esos 393.250 pesos, sino que llegaría a un total de 463.250 pesos. Es fundamental entender que este bono es un refuerzo para los que menos ganan. Si vos cobrás un poquito más de la mínima, no te quedás afuera, pero el bono es proporcional. El objetivo es que nadie cobre menos de ese tope que se fije. Esta estrategia busca que la pirámide no se siga achatando, aunque sabemos que todavía falta mucho para que los ingresos sean los que realmente se merecen después de tantos años de esfuerzo y trabajo.
La firma de Petobello en estos decretos es lo que termina de darle fuerza legal a estos pagos que vas a ver en tu recibo. Y no nos olvidemos de otros sectores que también dependen de estas actualizaciones de ANSES. Por ejemplo, las madres que reciben la AUH tienen una ventana de tiempo muy importante ahora mismo. Hasta el 23 de abril, hay un grupo que está recibiendo 436.060 pesos, pero tienen que cumplir con ciertas condiciones de escolaridad y salud que son obligatorias. Esto nos muestra que el sistema de seguridad social está en constante movimiento y que las cifras que manejamos hoy pueden variar según cada caso particular y según el cumplimiento de los trámites administrativos. Incluso para quienes están pasando por una situación de desempleo, hay actualizaciones vigentes. Existe un extra de 357.800 pesos que se puede tramitar en ANSES durante este mes de abril. Todo esto ocurre en un contexto económico donde el dólar oficial está en 1.385 pesos y el dólar blue ronda los 1.410 pesos. Estos números del mercado, aunque parezcan lejanos, son los que terminan impactando en el precio de la leche, el pan y la carne que compras todos los días, y por eso es tan importante que el aumento de tu jubilación no se quede atrás. En resumen, lo que tenés que tener grabado en la cabeza para el próximo mes es lo siguiente. Primero, el aumento confirmado por la inflación de marzo es del 3%. Segundo, el haber mínimo de bolsillo sin contar bonos será de 393.250 pesos. Tercero, estamos a la espera de la oficialización del bono de 70.000 pesos que llevaría tu cobro total a los 463.250 pesos. Y cuarto, no dejes de revisar el calendario oficial de ANSES porque las fechas de cobro de mayo ya están confirmadas y es vital que sepas qué día te toca ir al banco para evitar filas innecesarias. La información es poder, y estar al tanto de estos cambios es la única manera de defender tus ingresos. No dejes que te cuenten la historia a medias. Ahora que ya sabes exactamente cuánto vas a cobrar y por qué, te pido que compartas este video con ese amigo o familiar que siempre tiene dudas con su jubilación. No olvides suscribirte para seguir recibiendo estas actualizaciones claras y directas. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo video con más novedades de ANSES. Sigue el paro de prestadores médicos del PAMI. El gobierno, por su parte, confirmó que se transfirieron los fondos para regularizar esos pagos. Casi 6 millones de beneficiarios ven recortados los servicios de atención. Para hablar del conflicto, convocamos a Eugenio Semino, defensor de la tercera edad. Eugenio, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Qué gusto estar con ustedes. Lo mismo decimos. El gobierno dice que transfirió los fondos y aparentemente no han sido recibidos. ¿Cuál es su lectura? Yo creo que hay que dimensionar la crisis de atención que tiene el PAMI en su justa medida. Es una crisis que no surge de un día para el otro. Hay una cantidad importante de prestaciones que no se vienen pagando en tiempo y forma, y esto se traduce en turnos para especialistas que no llegan, en estudios que se demoran largamente, en intervenciones quirúrgicas que hay que suspender porque no llegan los insumos necesarios. Es decir, una cantidad de situaciones que complican los niveles de atención, que inclusive interrumpen tratamientos, agravan patologías y en muchos casos desprotegen al beneficiario. Hay una crisis, señalo, que es estructural en PAMI, no es nueva, pero estos puntos agudos de la crisis, que tiene que ver con lo que estoy señalando, que tiene que ver con atrasos en lo que son vacantes para camas en tercer nivel, lo que habitualmente se llama geriátricos, la insuficiencia de la disponibilidad de camas para agudos, la imposibilidad de los beneficiarios en muchos casos acceder en términos de costos a los medicamentos. Acá tenemos que contemplar también que existe una situación de ultrafragilidad en los beneficiarios porque su haber es realmente misérrimo. Ahora, Eugenio, Inclusive, sí, perdón.
Hay una idea que dejó el ministro de Salud, Lugones, durante las últimas horas, que creo que puede generar una polémica. Vamos a compartirla y me gustaría conocer tu opinión. Es que PAMI, no sé si ustedes saben que tiene 1 millón de personas más o menos, más de 80 años, sobre los 5 millones de personas que hay en total. Tiene casi 6.000 personas más de 100 años. Ya hay abuelos, hijos y nietos en PAMI. Así que PAMI tiene una carga muy grande, y acá de haber médicos como yo, y saben que cuanto más grandes somos, más dependemos de los médicos. Una carga muy grande, que es el hecho de que la población envejece, cada vez es mayor la expectativa de vida, y se define y se vive como una carga. ¿Hacia dónde va el sistema? Sí, en realidad lo que está definiendo el ministro es una obviedad. Primero, el PAMI está para atender ese tipo de población. Es decir, no es nada sorprendente. El otro gran tema que en Argentina parece no preverse, pero que nosotros en gerontología venimos hablando hace más de 10 años, que se da el proceso de elongación de la vida. Es decir, la longevidad junto a la inteligencia artificial son los dos fenómenos del siglo XXI, por lo cual tampoco es novedoso. El tema es que hay que aportar el recurso necesario para algo que es absolutamente previsto y, como decía, hay que afrontar. Ahora, yo decía, hay una crisis sistémica en el PAMI. PAMI desde muchas décadas se ha convertido prácticamente en una caja de la política. Fíjense que el PAMI, durante sus 55 años de vida, prácticamente vivió y vive intervenido, y cada gobierno que llega toma al PAMI, pone sus autoridades, diseña sus políticas y así sucesivamente, por lo cual hay un sistema PAMI de la cual son parte los prestadores, los grandes jugadores, y uno de ellos sobre todo la industria del medicamento, que también participa en el financiamiento de las campañas políticas, de los grandes sectores políticos. Estamos con un problema muy severo porque lo que hoy está pasando implica, y que vemos quienes hacemos asistencia directa, que tal vez tengamos una visión disímil a funcionarios que ven esto desde una computadora, desde expedientes, o legisladores que no hablan del PAMI, como un proyecto de ley, algo que va a resolverse mágicamente. En la actual crisis, como en cualquier otra, se va a resolver de una sola forma, que es con plata. Esto es la crisis en términos de momento. La crisis estructural requiere reformular cómo son los niveles de asistencia. Por ejemplo, médicos de cabecera están en un conflicto que no es nuevo. Es, en realidad, si se opta por un sistema de órdenes de prestación o por un sistema de cápitas. Pero lo que se discute en el fondo es cuánto va a recibir el médico desde el PAMI para hacer su atención. Es un sistema ya muy viejo, ¿no? Es decir, porque ¿qué pasa? El médico de cabecera es la llave de entrada al sistema. Para pedir una receta médica, para pedir una derivación a un especialista, para pedir una internación domiciliaria, lo que fuere. Ahora, esto hoy, ya más que atención primaria, como la pretenden llamar en Argentina, a dichos del gran sanitarista Mario Testa, falleció hace pocos años, es atención primitiva. El tema es que el beneficiario, Eugenio, se queda sin lo esencial, que es la consulta médica de fondo. Siempre hay derivaciones, se deriva, pero el momento de la atención necesaria y precisa de una persona que se atiende bajo el PAMI no es muy clara en distintas oportunidades. ¿Por qué? Pero por eso estoy hablando de la necesidad del equipo de salud en términos de atención primaria. Hacer los seguimientos de la medicación no es simplemente repetir, como muchas veces ocurre en Argentina, repetir recetas. Tenemos personas que no pueden adquirir el medicamento y tenemos otras personas sobremedicadas o con polifarmacia.
o con automedicación. Es en realidad ordenar un sistema, darle la racionalidad necesaria e inclusive ver la situación real del paciente. Porque yo puedo recetar, el paciente se puede llevar la receta o la orden para comprarla a la farmacia, pero si no tiene el dinero para hacerlo, no la puede. No, esto lo vemos todos los días. Me dicen, doctor, me dieron esto, esto y esto, pero yo puedo comprar esto. Y termina siendo la aspiriñeta o un Prosol o algún medicamento de ese tipo. O directamente no lo puede comprar, Eugenio. Con una jubilación mínima hay medicamentos que son imposibles para un jubilado. Ahora, ¿en algún momento se intentó al menos hacer esto que usted propone? No, en realidad la discusión. El sistema de salud está totalmente estresado, ya venía estructuralmente así desde antes de la pandemia. El estrés definitivo lo tuvo a partir de la pandemia y en realidad hoy seguimos con una inercia. Por ejemplo, el personal de salud es el personal peor pago en Argentina. Es decir, hay una cantidad de cuestiones que coadyuvan a esto, que si no se discuten integralmente, fíjese, le doy un ejemplo de todos los días. Viene una persona que dice, tengo que tomar un antihipertensivo, tal. Pero como yo no puedo comprar lo que me receta la cantidad, tomo la mitad. Y la otra mitad la toma mi señora. Es decir, tratamientos que no sirven para nada y el sistema gasta en cuestiones que, al no haber un seguimiento estricto, al no tener la posibilidad, no lo puede hacer el médico de cabecera tampoco. Es más, hay médicos de cabecera que trabajan muy bien y hay otros médicos de cabecera que son un holograma. Es decir, el paciente conoce más a la secretaria del médico que al médico. Pero esto obedece a que hay un ordenamiento que realizar que nada tiene que ver con la actual estructura. Vamos a detenernos en este punto. Perdón, Eugenio, pero me gustaría ser muy concreta. Vamos a detenernos en este punto. Si hay que hacer un reordenamiento para mejorar el sistema, concretamente, ¿cuáles son las medidas, dos o tres medidas muy, muy claras con las que se podría llegar a mejorar esa situación? ¿Por dónde reordenar? Reordenar un sistema u ordenar un sistema es complejo, por lo cual es difícil que se pueda hacer con las medidas que se hacen en Argentina 2 puntos una recta. Hay que tomar la complejidad, que tiene que ver fundamentalmente con establecer un sistema de atención primaria integral. ¿Qué quiere decir un sistema de atención primaria integral? Que hay un equipo de salud que recibe al paciente y que ese equipo de salud tiene integración completa a través de un médico, una enfermera, una trabajadora social, un asistente de salud mental, llámese psiquiatra o psicólogo según se necesite, y a partir de eso, ese equipo es el que hace los seguimientos del paciente. Lo que estoy diciendo se usa en el mundo hace 20 o más años. Es decir, acá estamos con un modelo de hace muchísimos años que fue interesante, novedoso, pero que en realidad lo que vemos es que por otra parte el PAMI tiene un sistema muy endo, del cual son parte los prestadores, es decir, que son PAMI dependientes en muchos casos. Hoy, por ejemplo, no tenemos una cama de internación para un paciente crónico, es decir, un paciente con fragilidad, con dependencia o con una demencia, tiene que estar en su casa cuando la familia no lo puede atender, inclusive para muchos casos que no hay familia. Es decir, esto es lo que hay que tener en cuenta. Me parece que hace falta consensos y sobre todo mucho trabajo técnico, porque a mí me sorprende que el ministro hoy nos plantee que existe la longevidad, cuando nosotros venimos estudiando el fenómeno a nivel mundial. Y es más, Argentina todavía está en una ventana, no ha envejecido a niveles de otros países, envejeció a una tasa menor que la tasa latinoamericana en los últimos 25 años, estamos en una expectativa de vida alrededor de 76 años, pero esto se va a disparar en los próximos 10 años. De todos modos... Sí, todavía no llegamos a... Sí, perdón. No, simplemente para despedirnos, de todos modos los dichos del ministro son más o menos como decir que en un jardín de infantes hay excesiva cantidad de menores de 6 años, es más o menos lo mismo. Ese fue el planteo. Le agradecemos. Hoy
Sí, diga. Si me permiten, Sí, claro. la idea. Hoy hay que generar un comité de crisis técnico para salir de la crisis que se está viviendo, porque sufre gente y se muere gente. Seguro, seguro. Eugenio, A partir de eso, sí. los actores políticos tienen que decidir qué hacer en el futuro y no seguir con esto que genera más negocios que satisfacciones en términos de salud. Muchísimas gracias por este ratito con Gracias por nosotros. el tiempo. Eugenio Semino, defensor de la tercera edad. Buenas noches.